Hola, ¿qué tal? Les saluda Julieta Mendoza. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la serie Aportaciones de la nueva Escuela Mexicana a la Educación, que la Secretaría de Educación Pública pone a su disposición a través de la Dirección General Aprende MX, en colaboración con la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa. Hoy abordaremos el tema Fundamentos de la nueva Escuela Mexicana. Estamos transmitiendo de manera simultánea en nuestras redes sociales. A todo el público que nos acompaña le extendemos la invitación para unirse al grupo de docentes Aprende MX con el enlace que está apareciendo en pantalla y en la sección de comentarios. Bueno, el objetivo de esta sesión es compartir con las maestras y los maestros de educación básica los fundamentos que sustentan la estructura curricular de la NEM y mostrar cómo se ven reflejados varios de estos en experiencias educativas que se han llevado a cabo en el contexto educativo nacional. Y para ello nos acompaña el doctor Roberto Pulido Ochoa, titular de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa. Vamos a conocer su trayectoria. Acompáñenme. Roberto Isidro Pulido Ochoa cuenta con licenciatura de profesor de Historia por la Escuela Normal Superior de México, una especialidad en Lengua y Literatura, maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y doctorado en Pedagogía por la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo con licencia en la Universidad Pedagógica Nacional, sede Ajusco, y docente en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Actualmente es titular de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Obtuvo el Premio Nacional de Lectura CEP Conaculta en 2002. Sus líneas de investigación son formación de docentes en el campo de la lectura, escritura y literatura infantil, narrativa como metodología de la investigación, entre otras. Ha publicado decenas de artículos especializados en revistas arbitradas y diversos libros como autor, coautor y compilador. Gracias por acompañarnos en este webinar, doctor Pulido. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Bueno, antes de darle la palabra, le comento a nuestro auditorio que la conferencia del doctor fue pregrabada por motivos de agenda. Sin embargo, contaremos con su presencia en vivo durante el espacio de preguntas y respuestas. Así es que las y los invitamos a enviarnos sus dudas y comentarios a través del chat de esta transmisión para que el doctor Pulido pueda responderlas más adelante. Nuevamente agradezco su participación, doctor Roberto Pulido, y pues vamos a su conferencia, vamos a su ponencia. Adelante, por favor. Saludos a todas las maestras y a todos los maestros que se encuentran en esta charla. Espero que estén bien y les mando un gran saludo y un abrazo. Este ciclo de conferencias de las aportaciones de la nueva Escuela Mexicana a la Educación es uno de los temas en general que se vienen impartiendo. A mí me toca los fundamentos de la nueva Escuela Mexicana. Quisiera compartir con ustedes fundamentos, propuestas, algún video y un intercambio de experiencia sobre el tema. Quisiera decirles que la nueva Escuela Mexicana tiene un marco jurídico y que el artículo 3 plantea que toda persona tiene derecho a la educación, que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que la educación contempla principios como el de igualdad, como de interculturalidad y de educación integral. Este marco jurídico tiene un planteamiento de la Ley General de Educación, en donde el artículo 11 de la nueva Escuela Mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En el artículo 59, la educación que imparte el Estado se promoverá un enfoque humanista y que tendrán planes y programas para todo el país.
Los fundamentos de la nueva escuela mexicana, desde el marco curricular, tiene principios éticos, ya que es fundamental el respeto irrestricto de las personas. Tiene una integración curricular, ya que la comunidad, los saberes de los estudiantes y los programas tienen un papel relevante en este codiseño. Las maestras y maestros como agentes de transformación del proceso educativo y social. Este punto es fundamental para la nueva escuela mexicana, porque a los maestros y a las maestras durante muchos años se les ha visto como reproductores de currículo. A los maestros y a las maestras se les indicaba paso a paso qué hacer. Algunos directores o supervisores les indicaban qué día, qué mes tenían que desarrollar un tema, tenían que seguir al pie de la letra los programas y las guías. Y tenemos ejemplos que seguramente a ustedes les sonarán cercanos, en donde las maestras y los maestros llegaban día a día, saludaban a los alumnos, les indicaban que sacaran el libro de español u otro, que hicieran una copia, que subrayaran lo que no entendieran y que buscaran un diccionario. Finalmente la maestra, el maestro, les colocaba un 10 por haber hecho ese proceso, porque el maestro tenía que seguir a pie de la letra ese currículum establecido y vertical. Ahora las premisas pedagógicas han cambiado. El maestro, junto con los alumnos y la comunidad, tiene la posibilidad de transformar los aprendizajes y los contextos. Por lo tanto, los sujetos tienen un papel protagónico en esta nueva escuela mexicana. Y las familias. ¿Qué pasaba con las familias? Esa coparticipación de las familias y la comunidad en educación, que es ahora fuente importante de la nueva escuela mexicana, eran excluidos. Vemos a las madres y a los padres fuera de las escuelas, esperando a sus hijos, y no tenían derecho a entrar a las escuelas. Hoy ese concepto también tiene que transformarse. Las familias y los saberes, no solo los saberes científicos, no solamente los conocimientos científicos, sino saberes comunitarios. ¿Cuántas cosas no se conocen en las comunidades que son importantes que los niños las reflexionen, las transformen y ayuden a este cambio en educación? Estos fundamentos tienen principios éticos como la libertad, la equidad, la diversidad, igualdad, democracia, solidaridad, respeto, inclusión, corresponsabilidad, interculturalidad, excelencia, justicia social, convivencia, equidad, es decir, dignidad humana. Parece que solamente son conceptos, pero no, es muy importante la libertad que los alumnos tengan para participar en sus aprendizajes, para participar en la evaluación, para participar en propuestas que se sientan identificados con esos procesos de aprendizaje. Tomar en cuenta la diversidad es fundamental porque en cada contexto la diversidad es compleja y no se puede homogeneizar. Los aprendizajes para todo el país únicos y sin flexibilidad. Y por lo tanto, la equidad y la igualdad requieren darle oportunidad a los estudiantes, a los niños, para que puedan participar de este proceso de transformación en la educación. La nueva escuela mexicana plantea un principio ético fundamental que es la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia, si la ejercemos desde el aula, si los niños y los jóvenes y las niñas pueden participar, argumentar, proponer, no estar de acuerdo con lo que se está planteando, es fundamental que se abra ese espacio en las escuelas, donde la democracia, donde la horizontalidad sea uno de los principios. ¿Y cuántos alumnos no tienen problemas
y nos alejamos de la solidaridad. Necesitamos tener un principio fuerte de solidaridad, de inclusión, de corresponsabilidad, de equidad, de respeto por estas formas de vida que durante mucho tiempo han estado excluidos, en donde la voz del maestro, de la autoridad, era la única que estaba en el aula, ¿no? Ahora se requiere una convivencia en donde los niños logremos que sean felices, que sientan que la escuela es un espacio que los arropa, que tienen la posibilidad de aprender y de constituirse como sujetos con una concepción, con un pensamiento crítico. Estos fundamentos de la nueva escuela mexicana tiene este principio en el currículo. Como decíamos, es integrado. Ya no se trata de ver por un lado cada uno de las materias, sino que ahora tendremos que hacer el esfuerzo por ver cómo la lectura y la escritura, junto con las matemáticas, la historia, la geografía, etcétera, se construyen como un pensamiento, como un proceso de aprendizaje global, más inclusivo, tomando en cuenta el contexto. Decíamos cuántos saberes la comunidad, desde sus festejos, formas de sembrar, formas de organización en las ciudades, en diferentes contextos, ahí está esos saberes y es importante integrarlos. Pero claro, desde un desarrollo humano integral, no aislados. Como decíamos hace un momento, la autonomía profesional del magisterio tiene que ejercerse a cabalidad, porque los maestros son sujetos de saberes de política, son sujetos de saberes pedagógicos diferentes a el médico, al licenciado, al pedagogo, porque durante muchos años el maestro ha ido acumulando estos saberes pedagógicos, en donde sabe resolver los problemas. ¿Cuántos problemas a lo largo de la historia en México el magisterio ha resuelto? Y cómo en periodos anteriores quisieron destruir esta figura de maestro, quisieron privatizar la educación. Los maestros resistieron y lograron posicionar una concepción histórica de un maestro que ha transformado a México. De ahí que esta autonomía profesional, estos consejos técnicos tendrían que ejercer esta autonomía profesional. Ahí en la comunidad hay infinidad de problemas. Los alumnos presentan infinidad de propuestas y problemas. Así es que es necesario que desde esta autonomía no esperar a que otros expertos externos les digan cómo hacerlos. Ustedes, maestras, maestros, lo han hecho. Yo como maestro lo he hecho. Durante 48 años de servicio, he trabajado en diferentes comunidades de México y América Latina, y les puedo decir con absoluta certeza que ustedes, maestras y maestros, saben cómo hacerlo, lo han hecho. Habría que subir y trabajar un poco más fuerte para integrar estos nuevos fundamentos de la nueva escuela mexicana. E integrar, como decíamos, también a la familia. La familia y la comunidad es importante. Ya la familia hoy demostró en la pandemia que las padres de familia estuvieron a la altura de resolver los problemas. Todos aprendimos nuevas tecnologías. Los padres de familia participaron sacando fotocopias, haciendo tarea junto con los estudiantes, con sus hijos, preguntándoles, aprendieron nuevamente, regresaron a la escuela y lograron resolver muchos problemas. Efectivamente, la pandemia ha afectado a gran parte del mundo. Tenemos que resolver todos estos problemas de rezago desde otra perspectiva. Es cierto que tal vez tengan rezago en matemáticas, tal vez en lectura, tal vez en geografía, pero aprendieron muchas otras cosas nuestros alumnos. Aprendieron cómo usar las redes, aprendieron a sintetizar, y estoy seguro que hoy hay una nueva generación de niños, niñas y adolescentes más autónomos, que leyeron más en la autonomía porque sus padres no estaban. Y habría que seguir
cómo esta autonomía se fue desarrollando. Y lograron ahora evaluarse de manera distinta, una evaluación ahora formativa que considere todas las herramientas que los estudiantes van desarrollando cuando aprenden, cómo le hacen, todos estos procesos metacognitivos que los propios estudiantes y los padres de familia y los maestros han observado, cómo estos procesos han logrado construir una concepción de evaluación cualitativamente distinta y no una concepción vertical, autoritaria. Hay que ponerle atención y preguntarle a los estudiantes, ¿qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué hiciste para aprender? Y vamos a encontrar, nos vamos a sorprender de la calidad y la cantidad de procesos que siguieron y que aprendieron. Entonces, hay una evaluación distinta, no solamente una calificación. Y como decíamos también, hay una cantidad de problemas en las escuelas de lectura, de matemáticas, de ubicación, de respeto al otro. Es decir, hay muchísimos problemas de género y que es importante que a través de proyectos se puedan desarrollar de manera mucho más cualitativa. Los fundamentos de la escuela mexicana en esta integración curricular tiene diferentes facetas. Veamos este diagrama. Pensar siempre en el perfil de egreso, el aprendizaje de la comunidad y del estudiante al final de la escuela preescolar, primaria o secundaria. ¿Cuál es el perfil que queremos? Queremos un sujeto con conciencia para transformar su comunidad. Y se requiere, por eso, ese planteamiento de los ejes articuladores, como es la igualdad de género, pensamiento crítico, interculturalidad, inclusión, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y una vida saludable. Necesitamos una vida saludable en nuestras escuelas. Necesitamos erradicar la comida chatarra. Necesitamos entrarle más por el arte. Necesitamos elevar el nivel de lectura de nuestros estudiantes. Y el nivel de lectura también pasa por la familia. El trabajo de la lectura no solamente es una tarea de la escuela, es una tarea de todos. Y esta igualdad de género que tanto han luchado las mujeres ahora, hay que reconocerlo en las aulas. Si pudiera tener más tiempo, les explicaría cómo ha habido proyectos en donde los alumnos proponen jugar fútbol y las niñas deciden que no. Y las maestras y los alumnos discuten por qué sí, por qué no. Y se construyen procesos distintos, ¿no? Y pensar también en cómo debemos construir un pensamiento crítico entre nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque la lectura muchas veces se lee lo contextual, lo que está ahí presente. Y nosotros necesitamos que nuestros alumnos vean más allá de lo que están observando en la vida cotidiana, en un texto, ¿sí? Lo que se llama ahora literacidad crítica. Es fundamental que desde este pensamiento crítico los alumnos aprendan a interrogar de manera crítica la realidad. Y el término de interculturalidad es fundamental porque no solamente en las comunidades indígenas, sino en cada contexto, la interculturalidad debe estar presente, porque hay saberes en cada comunidad, en cada contexto, que deben de incluirse en la escuela y en los aprendizajes. Están los lenguajes, los saberes y pensamiento científico, está la ética, naturaleza. En estas sociedades, lo humano y lo comunitario, es decir, hoy necesitamos pensar los aprendizajes de manera global, profunda y no separada, porque la naturaleza, la ciencia está concatenada y no está aislada, separada. Y ahora se ha planteado las fases y los grados. Durante el año, pronto llegarán los libros de texto, los programas, etcétera, etcétera, que nos permita a todos articular todo este proceso.
Bueno, dentro de estos fundamentos de la nueva escuela mexicana, las y los estudiantes como sujetos de derecho a la educación, se plantea que se les tome en cuenta en la integración de los programas analíticos. ¿Qué es esto? Es fundamental tener en cuenta los programas nacionales, los contenidos nacionales que nos hacen un país con identidad. Pero también hay contextos distintos. Y de ahí la importancia de que los estudiantes desarrollen junto con los maestros de la comunidad programas, ¿sí? Programas que se analicen desde los contextos y que partan de un desarrollo de estos juicios de los estudiantes que siempre son propositivos. Y por lo tanto, al preguntarle a los estudiantes de la comunidad, seguramente que poco a poco se desarrollará una autonomía entre los estudiantes, una autonomía para decidir por dónde, proponer en el aula junto con los maestros, ¿sí? Cuestionar conocimientos que de pronto han sido ya desechados, como las planas, como los dictados, la repetición, la memorización, que puede utilizarse en la escuela, pero como un elemento aislado, sencillo o mínimo. Lo que se trata ahora es de una construcción crítica. En esa manera podremos ofrecer un desarrollo integral y además potenciar las capacidades y las habilidades de nuestros estudiantes. Y pues si tomamos, como hemos dicho, estos saberes, estas experiencias, las necesidades, pensemos en una comunidad que tiene problemas de sequía, que tiene problemas de algún gusano que esté maltratando la cosecha. Son temas interesantes donde los estudiantes pues pueden participar. Yo conozco una experiencia de una escuela donde los niños pasaban todos los días y veían que había una alberca y que el agua era verde, que estaba verde, que se había, digamos que descompuesto. Los dueños se fueron y ya no la atendieron. Y los niños de segundo año se preguntaron, ¿pero cómo le hacemos? ¿Por qué, maestro, se pone el agua verde? Fue un tema fundamental y los niños investigaron, invitaron especialistas y lograron encontrar cómo el cloro y otros productos permitía limpiar el agua y hacerla cristalina. Esos conocimientos que puede verse en la universidad, estas escuelas las conocieron en segundo de primaria, en un contexto rural. Es decir, que estos saberes ahí están de nuestros estudiantes. Solo hay que preguntarles, acercarnos a ellos, quitarnos un tanto este poder que hemos tenido durante muchos años. Por lo tanto, se va a respetar todos sus derechos. Es fundamental también entre la nueva escuela mexicana que los maestros y las maestras sean agentes de transformación. Solo reiterar que este trabajo de profesionalismo lo han visto, lo han vivido, lo han desarrollado, sobre todo ahora en la pandemia. Pero les puedo decir, mi padre fue maestro rural y en los años 20, después de la Revolución Mexicana, el maestro fue a las comunidades y desde este profesionalismo, aunque solo tuviera primaria o secundaria, mostró trabajar, transformar este país que estaba tan devastado. Y así a lo largo de la historia, los maestros han demostrado este profesionalismo. Reitero, han querido desplazar este proceso, este pensamiento, pero no lo han logrado. Seguimos en pie. A partir del trabajo de calidad, del trabajo cualitativo, no cuantitativo solamente, sino cualitativo. Por eso, este diálogo pedagógico entre pares es un trabajo colaborativo, porque se construye de manera horizontal, pero fina, ¿no? Los problemas, junto con los directores y los supervisores. Estos fundamentos de la nueva escuela mexicana en la coparticipación de las familias en la comunidad. Ya también hemos un poco adelantado de esta perspectiva de codiseño y el desarrollo de proyectos que considera la comunidad como fuente fundamental. Les quiero platicar que alguna vez fui a una comunidad
y pensé que podríamos hacer un trabajo con los niños a partir de los saberes. Y entonces dijimos, vamos a salir al campo y que los niños nos digan qué es lo que observan, en fin. Y entonces en ese caminar, en ese andar, les pregunté a los niños cómo se llamaba esa planta, ese árbol. Y todos los niños me contestaron. Pensábamos de una manera y los niños, los jóvenes, nos marcaron el camino de cómo construir estrategias didácticas. Hay que revalorar lo que se vive en México. Bueno, de este ejemplo de aprobación y propuesta en práctica de los elementos de la nueva escuela mexicana, pues como hemos dicho, para reiterar, tiene principios éticos, premisas pedagógicas, la nueva escuela mexicana como sujetos de derecho a la educación, las niñas, niños y jóvenes, y las maestras y maestros como agentes de transformación, la coparticipación de familias y comunidad en este diálogo de codiseño como hemos intentado explicar, con metodologías que va a arrojar nuevos conocimientos y aprendizajes. Bueno, ahora les propongo que veamos un video en donde se explica, en donde se narra una experiencia de un problema como es la lectura y la escritura. Un problema que todo mundo se queja porque los alumnos no comprenden. No comprenden de pronto nuestros alumnos de primer año, pero también los de doctorado no comprenden. Mis alumnos de doctorado tampoco comprenden luego textos un poco más complejos. Es decir, que el tema de la lectura es un tema que está ahí presente y que los maestros de una comunidad rural lograron hacer propuestas, lograron en colectivo, sin que ellos pensaran que iban a hacer codiseño y todos estos nuevos conceptos, lograron hacer cosas novedosas para transformar ese contexto y esa comunidad. Veamos este material. Esta historia ocurre en algunos pueblos remotos y marginados del Valle de Oaxaca. Trata acerca de los niños que lograron superar muchos obstáculos y al mismo tiempo hallaron un enorme tesoro. Empieza cuando un grupo de profesores de primaria decidió echar a andar un proyecto muy generoso. Uno de los mayores problemas al que estos se enfrentaban era el número de reprobados que había en el primer grado. Muchos niños reprobaban una y otra vez, pues no lograban aprender a leer ni a escribir. A esto se sumaba una aguda pobreza y una difícil situación familiar caracterizada por el maltrato y la incomprensión. Ante esta situación, los profesores decidieron aplicar un programa alternativo. En primer lugar, acordaron no reprobar más alumnos y desarrollar un seminario permanente con la intención de promover la formación de lectores. El propósito fue que los niños aprendieran a leer y escribir por puro gusto, como parte de un juego que incluyera otras actividades. A partir de ese momento, el aula se transformó en un espacio donde la lectura y la escritura adquirieron nuevos significados para los niños. Desde entonces, la estrategia ha utilizado recursos como la lectura en voz alta, la narración de cuentos, la literatura infantil, la evaluación cualitativa de la lengua escrita y la creación de bibliotecas en el aula. Las prácticas mecanizadas y repetitivas como las planas y los dictados han sido rápidamente desplazadas por actividades más ágiles y divertidas. Tiro. La acción de los profesores ha sido vital en todo momento. No, ningún madrazo. Por su parte, los niños han conquistado nuevos espacios para leer fuera del salón de clases y han formado por su cuenta clubes o círculos informales de lectura. Además, se han organizado ferias de libro en las comunidades, lo que permite enriquecer las bibliotecas escolares y la formación de pequeños acervos en las casas de cada niño o niña. Terminamos esta cápsula con una cita del inmortal novelista francés Gustave Flaubert. Hay tantas maneras de leer y hace falta tanto talento para leer bien.
Muchas gracias. Pues, ¿qué les pareció el material, el video? Le quiero agradecer a las maestras y maestros de la red de Totoax de Oaxaca que nos hayan compartido esta experiencia. Durante muchos años, las redes han sido una alternativa para esta construcción colectiva y colaborativa. La Universidad Pedagógica nos acercamos a esta comunidad y encontramos que los maestros reprobaban a muchos niños. Era como algo cotidiano, que cada año la mitad del grupo no tuviera pase hacia el segundo año de primaria. Lo cual nosotros como universidad, aquí surge una figura de acompañamiento, que es una de las tareas que estamos trabajando ahora que estoy aquí en la Secretaría de Educación Pública. Y el acompañamiento desde la universidad no era decirles, no darles la receta, sino construir de manera colectiva y colaborativa cómo atacar ese problema. Con anuencia del director y los supervisores y los maestros, decidimos construir otra ruta. Primero, que cada maestro que fuera maestro de primero y después de segundo, fuera por voluntad, tomara la decisión de participar en este proyecto. Así es que ya las maestras que de nuevo ingreso o los castigados no eran enviados a primer año como castigo. Fue una decisión voluntaria. El segundo concepto fue que tenían que estar primero y segundo año. O sea, 2 años tendrían que estar a los alumnos para acompañarlos. Porque como sabemos, la lectura es un proceso que nunca se acaba, ¿no? Así es que el tercer momento lo que hicimos fue un seminario permanente. Decidimos y analizamos la importancia de realizar un seminario permanente y que el día viernes trabajáramos en colectivo, en una comunidad. Entonces, durante varios años, trabajamos esta propuesta de manera colectiva, atacando un problema e integrando a los padres de familia de diferente manera. Ahorita les platico cómo fue. Una vez que fuimos observando y trabajando con los problemas de cada uno de los salones, de cada uno de los niños, con cada una de las niñas y de los niños, observábamos cuál era su nivel de desarrollo en lectura, la oralidad, cómo se expresaban, cómo leían. Propusimos alternativas didácticas colectivamente. Nosotros con algunas experiencias como maestros y como acompañantes del proceso, pero también las maestras y los maestros que eran 22 en ese momento, con una experiencia enorme. Recuerdo a la maestra Minerva, que durante 33 años había dado primer año y desarrollaba una buena estrategia, pero los niños aprendían a leer y escribir muy rápido, pero no eran lectores, no eran sujetos que fueran lectores por gusto, simplemente transcribir el código. Y así cada una de las maestras del colectivo de la red, íbamos cada mes en cada escuela. Durante ese mes, las maestras y los maestros desarrollaban la propuesta de una lectura y de una escritura placentera. ¿Y cuál fue el medio? La literatura infantil. A través de la literatura infantil logramos que los niños entraran a un mundo distinto, que viajaran, que conocieran otros mundos. Y entonces los niños se entusiasmaron por leer cada vez más. Los pocos libros que había en la biblioteca de aula, que era alrededor de 30,
rápidamente se agotaron el primer mes. El Fondo de Cultura Económica nos daba a 40% de descuento los libros y nosotros lo trasladábamos de ese costo. Y los niños vendían leña, naranjas y se iban adquiriendo cada vez más libros que llevábamos a la comunidad cada mes a diferentes contextos. Y las madres de familia, los padres que estaban en Estados Unidos o en la comunidad, reunían también un poco de fondo, de dinero, para que cuando llegáramos nosotros con los libros pudieran comprar. Hicimos libros de carrizo, de tela, dependiendo del contexto, junto con los alumnos. Y todos estos libros fueron parte de la biblioteca de la escuela y parte de la biblioteca del aula. La biblioteca del aula se incrementó enormemente a partir de las producciones de los estudiantes, de las niñas y de los niños. Al final de este proyecto, después de 6 años, que los maestros, no todos aguantaron, algunos se cambiaron de comunidad, pero estos niños que fueron a la radio, que hicieron muchísimas cosas con la lectura y la escritura, llegué a la comunidad y escuché a una de las madres de familia que les dijo, ¿a qué iban a la escuela? ¿Por qué andaban de vagas? ¿Por qué andaban en la calle? Y las niñas dijeron, no, pues nos reunimos para platicar. A las pocas horas, la maestra de ese lugar me dijo que las niñas habían construido un proyecto clandestino de poesía. Escribían y leían poesía en alguna de las casas, en alguno de los jacales, y que todas las tardes se reunían para leer poesía. Imagínense qué maravilla de este proyecto tan pequeño que salió. Es decir, los maestros reafirman, desde mi convicción y mi experiencia, que son capaces de transformar a este país. Por eso, toda la autonomía para los maestros, todo el apoyo desde la Secretaría, para que ustedes propongan y construyamos en colectivo, de manera colaborativa, la necesidad de transformar nuestro México. Muchas gracias. Pues ahora pasaremos a una discusión y debate. Díganme qué no les parece, qué les gusta, sus experiencias, qué han hecho, y construiremos un diálogo más horizontal. Gracias. Excelente ponencia del doctor Pulido. Esperamos que esta información sea de gran utilidad para las y los docentes que nos acompañan. Doctor Pulido, qué gusto contar con su presencia. Ahora sí, ya en vivo. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo el esfuerzo que han desarrollado para este tipo de conferencias. Al contrario, doctor, los agradecidos somos nosotros. Y si le parece bien, pues damos paso a las preguntas y comentarios que nos han hecho llegar ya las y los docentes que hoy nos acompañan. ¿Le parece bien? Vamos a comenzar con esta primera. ¿Cómo en este momento, aquí está? ¿Qué recomendaciones, doctor? ¿Qué recomendaciones haría para aterrizar los cambios propuestos en las orientaciones didácticas en nuestras aulas? Antes que nada, les quiero mandar un abrazo y un saludo a muchas maestras y maestros que están presentes en este intercambio. Pues están maestras de Tlaxcala, supervisora, está de Monterrey, la maestra Mirna, maestros de Oaxaca, de Michoacán. Hay de diferentes lugares que hemos trabajado durante muchos años. Así es que les mando un fuerte abrazo. Yo, para este consejo técnico, enviamos un artículo de Olimpia Santiago, en la revista Entre Maestros número 11, la revista Entre Maestros, si gustan ponerla, por favor, la imagen de las revistas, son de UPN, están digitalizadas, es gratis el acceso, y el consejo anterior integramos la experiencia de la maestra Laura Pérez. Ahí yo creo que les puede dar una buena orientación
estos artículos. El de Laura Pérez Santiago plantea el título, dice: pensamos en dinosaurios y nos encontramos con las matemáticas. O sea, una vez que los alumnos son tomados en cuenta, una vez que los alumnos, teniendo una concepción nosotros distintas del aprendizaje, en donde el que enseña aprende y el que aprende enseña, al pensamiento de Freire. Entonces, si tomamos en cuenta que los alumnos tienen muchos saberes, tienen conocimientos vastos, entonces podemos con ellos hacer codiseño, o sea, diseñar el proyecto. Y hay que preguntarles a los niños, a los jóvenes, cuáles son sus inquietudes. Por ejemplo, nuestra Olimpia, empezar a plantearse preguntas como: ¿en dónde hay leones? ¿Cómo son los leones? Querían conocer los leones en una comunidad mije en Oaxaca. Y de ahí se desprende todo un trabajo de investigación usando la biblioteca de la escuela, y por lo cual les permitió ir a organizar la biblioteca. Ustedes pueden ver en la pantalla una buena cantidad. Ahí aparece la revista morada. Ahorita les digo, es el número 11. El primer artículo es de la maestra Olimpia Olivares. Y la maestra Oli hace un buen trabajo de organizar estos intereses, esta necesidad de aprender cómo son los leones, qué comen, van a morir, dicen los niños, cuándo se van a extinguir, diría la maestra. Y entonces va haciendo todo un trabajo de investigación hasta que logran durante un tiempo corto ir de esta comunidad indígena hacia la ciudad de Oaxaca. Llegan los niños, contrastan todo lo que investigaron, el tipo de textos que pudieron desarrollar y escribir. Es decir, bueno, no les adelanto mucho, les propongo que lo lean en el Consejo Técnico y vean que esta metodología por proyectos se parece mucho a lo que hoy proponemos desde la Secretaría de Educación. Muchísimo se parece. No con esas palabras, pero sí son proyectos, sí son tomados en cuenta los saberes de la comunidad, sí son tomados en cuenta las expectativas de los niños, y el papel del maestro es relevante porque pregunta, porque pues trabajan a partir de ello. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, ¿cómo se ven reflejados los campos formativos, los ejes articuladores y fases en un proyecto como el que presenta? Bueno, primero el codiseño. Les digo, aunque no quisiéramos forzarlo y que poco a poco vayamos pues construyendo todo este andamiaje de saberes de los maestros, los nuevos conocimientos sobre este nuevo plan. Y de esa manera, por ejemplo, la maestra hace un codiseño. Bueno, la maestra y los que acompañamos, ¿no? Las maestras de todas las de primer año. Y no solamente no diseñamos y codiseñamos lo que los niños han sufrido con esta exclusión. Y por un lado, vemos la lectura y la escritura, en donde a través de la literatura los niños logran apropiarse del espacio escolar, pero algo mucho más importante, del espacio comunitario, de la casa, del patio. Si ustedes observan al niño que lee en su piedra, les preguntamos a los niños en la escuela: ¿y tú dónde lees? Después de que ha avanzado el proyecto durante muchos meses, y cada uno nos dijeron que leían en la hamaca, en el árbol, en la piedra, y nosotros, incrédulos, les dijimos: pues vamos a ver y a filmar. Y entonces
Entrevistamos a los padres de familia y nos dijeron efectivamente, los niños han logrado construir un espacio nuevo, y eso es fundamental. Entonces, ahí en ese primer momento de codiseño, pues ahí vamos a ver cómo estos ejes articuladores van a ir tomando relevancia, porque siento que no quisiera forzar esta experiencia, porque de pronto puede verse como que en cada proyecto hay que forzar estas ejes y estos campos. Yo creo que ahí está la experiencia de las maestras, ahí está el problema que enfrentaron en la comunidad y que pues se logra que los niños transformen la concepción que tenían de la reprobación, de la evaluación, por otro proceso más cualitativo de su propio desarrollo. Entonces, no quisiera forzar este proyecto hacia una perspectiva sobre la pregunta, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor. También nos están llegando muchos comentarios. Dice aquí Brisa Esparza Santibáñez. Buena tarde, muy importante este ciclo de conferencias. Gracias, conocer para aprender y en comunidad. Esto lo dice la maestra Brisa Esparza. Luego, Abel Darío, Edith Martínez comenta, buenas tardes, qué bueno que están dando estos espacios para todo el magisterio. Gracias por su comentario. Aida Vargas, es interesante la información y considerar a los padres de familia y contexto para lograr los aprendizajes esperados en los niños y niñas. Sin duda, doctor, bueno, los padres son un elemento primordial en todo esto que está comentando. Sí, pues muchas gracias. Sí, el papel de la comunidad, como sabemos, ahora es el centro, porque hay muchos problemas que resolver. Y también, como lo decíamos, pues los padres de familia de pronto tienen unas concepciones que no están acordes con este proceso ya pues más avanzado de la comunicación. Entonces, pues es importante que los padres de familia se acerquen a la escuela y que los maestros orienten, por ejemplo, en lectura. Los maestros siempre nos dicen es que los padres de familia nos presionan para que los niños hagan planas, dictados, y que se trabaje mucho más la memorización que la comprensión. Entonces, ahí hay un papel muy importante de la escuela para que los padres de familia también puedan avanzar en ello. Pero obviamente que los padres de familia también son aliados para esta nueva etapa de la reforma. En esta nueva etapa de la reforma, doctor, dice Serrana Mía Reyes, ¿cuál sería el papel del nuevo supervisor en la nueva escuela mexicana? Bueno, en un momento más. Ahí estamos con usted, doctor. Sí, bueno, ese es un papel relevante de los directores, directoras y los supervisores. Seguramente que estarán el maestro Jerry de Hidalgo, un maestro activo, que acabo de estar con ellos en un taller, y el papel de él ha sido promover, acompañar a los maestros para que, primero, animarlos a que realicen proyectos, que diseñen junto con sus estudiantes contenidos junto con el programa, aunque sea del 17 ahorita o una enciclopedia o materiales y libros o en internet, para investigar y contrastar lo que los niños les están solicitando. Entonces, el director, el supervisor, a mí no me gusta la palabra líder, más bien es un coordinador académico, es un acompañante, alguien que pregunta también cómo le hiciste,
Me parece muy bien cómo estás trabajando con tus alumnos. Mira, aquí hay este texto que te ayuda, aquí hay una experiencia, aquí hay un video. O sea, es un acompañante de los procesos educativos y pedagógicos. Y ya no es el que va y supervisa si está en el nivel o en la etapa del programa que tiene que cumplir. Eso ya quedó desterrado hace mucho tiempo y tratar de romper el control que tenemos vertical. El supervisor con el director con los maestros y los maestros con los niños. Eso ya debe de romperse y debe construirse un trabajo horizontal en donde todos podamos participar de este proceso de enseñanza y aprendizaje por gusto, que los niños sigan siendo felices, porque al estar en la pandemia, ¿qué decían los niños cuando regresaron a la escuela? Estaban felices por ver a sus amigos, los maestros por tanta presión que teníamos por trabajar en las pantallas, ¿no? A mí me tocó también, como ustedes, trabajar con mis estudiantes y todas las pantallas, todas las cámaras y los micrófonos apagados y yo hablando, dando la clase, y como no me gusta dar la clase de manera así de una oratoria, pues tuvimos que construir otras alternativas como una gran cantidad de maestros. Pero cuando regresamos a las aulas, pues también creo que todos los maestros somos felices. Así es que los supervisores tendrán que cambiar, transformar, porque eso ayuda a un trabajo más democrático, escuchar a las maestras, las preocupaciones que tienen y a los niños también. Seguramente sí estará por acá el maestro Gerardo. Él se metió al aula y trabajó con los niños, y cuando los niños le dijeron queremos conocer el mar, el maestro se puso muy nervioso, pero lograron que los niños aprendieran a leer y escribir y fueron al mar y conocieron el mar. Antes investigaron qué eran, qué animales acuáticos, qué comían, etcétera, etcétera, y descubrieron allá los niños de segundo año que el mar, el agua era salada, ¿no? Es decir, pensaban los niños en que ahí iban a encontrar como un acuario, ¿no? Pero no, los niños lograron conocer el mar a partir de estos intereses. Y el supervisor, ¿no?, se atrevió a trabajar junto con la maestra y con la comunidad y lanzarse a trabajar de manera distinta a través de proyectos. Doctor, comenta Belgique Herrera Aguilera. Profesor, gracias por la plática, elementos fundamentales para conocer por dónde va la nueva escuela mexicana. Lorena Rodríguez Alfonso dice, ¿se debe seguir trabajando en preescolar el acercamiento a los diversos textos? Lectura en voz alta. Muchas gracias, Lorena, por su comentario. Olga Espejo comenta, es cierto, el docente es eje fundamental para generar cambios y transformar la vida de muchos niños que tienen mucho talento. Esto es parte de lo que comentan las y los docentes, maestro. Doctor, bueno, pues también hay preguntas. A ver, ¿quiere comentar algo respecto de esto que comparten las maestras y los maestros? En un momento regresamos. Sí, por favor. Gracias, doctor. Claro, miren, los proyectos, cuando se van desarrollando, el maestro tiene la capacidad, con los saberes pedagógicos que ha desarrollado desde que entró a la normal y desde antes, desde que entró a la escuela y ya en la escuela normal, una serie de conocimientos pedagógicos que le ayuda a resolver, ¿no? Y hemos visto cómo hemos entendido que las prácticas sociales del lenguaje son fundamentales. Entonces, cuando van desarrollándose los proyectos, se puede ver muchos tipos de textos, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños quisieron ir al mar, pudieron escribir y leer tipos descriptivos. Cuando cantaron, cuando vieron literatura infantil, pues vieron
otro tipo de textos. Cuando solicitaron permiso, vieron y construyeron otro tipo de texto. Cuando sacaron una convocatoria, vieron otro tipo de texto. O sea, todas estas superestructuras de los textos están ahí presentes en el aula, ¿no? Y al mismo tiempo pudieron trabajar biología, pudieron trabajar historia, pudieron trabajar matemáticas, es decir, ahí están integrados una serie de elementos más globalizados y no verlo parcial, ¿no? Pero sí, la lectura y la escritura estarán presentes, pero de manera no separada, sino ya más integrada. Doctor, pregunta aquí Yanis Cuji, ¿de qué manera cambia el enfoque de la planeación? ¿Seguirá siendo de forma lineal y estricta o estricto los elementos de la planeación? ¿De qué manera cambia este enfoque? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría, doctor? Me llamó mucho la atención ahora el taller en Hidalgo, que una maestra que se ve que es excelente maestra, porque las preguntas que me hacía y cómo captaba, me comentó, entonces, doctor, ahora le voy a reportar al director lo que los niños y la comunidad y yo estamos elaborando como proyecto. Fíjense, ya estaba pensando de una manera vertical, o sea, ya ella pensaba cómo reportarle al director. No digo que no le reporte, pero hay otras maneras de construir el conocimiento. ¿Por qué no en el consejo técnico, todos y todas, analizamos todo este proceso que van construyendo de codiseño con los estudiantes, con la comunidad, ¿no? Si encuentran algún problema de aprendizaje, de valores, en fin, y que se va discutiendo y se discute con los estudiantes durante estos periodos, ¿no? Digamos que todavía da tiempo para que de aquí al consejo platiquemos con nuestros estudiantes, analicemos, les hagamos preguntas, los provoquemos a que investiguen sobre lo que nos están preguntando, ¿no? Si les interesa, como muchos niños en los dinosaurios, pues interrogarlos, ¿por qué se extinguieron? ¿Cuál era su dimensión, su peso? ¿Qué saben estos niños? Y al siguiente día o 2 días que los niños van e investigan, regresar, ¿no? Entonces, ya teniendo ese material en el consejo técnico, discutir cómo los niños hablaron, cómo expresaron los intereses y sus interrogantes. Y cada maestro, con esa información, ir construyendo el proyecto para después ir regresar a los salones y desarrollar el proyecto, sistematizarlo, organizarlo de diferentes maneras. Ustedes son muy hábiles para generar una serie de materiales para sistematizarlo. Y en ese sentido, entonces, ya compartir con el director el proceso de aprendizaje que van llegando los niños, que van desarrollando los niños, perdón, pero no como reporte tradicional. Igual que al supervisor, entonces cambia totalmente la concepción de diseñar y de entregar previamente lo que se va a hacer, porque no se sabe qué se va a hacer hasta que no construyamos el proyecto colectivo. Doctor, pregunta Fernanda Ríos, ¿cómo podemos contribuir en la elaboración del plan de estudios? Ah, qué buena pregunta. Fíjense, en el programa que ya va a llegar en enero, este programa analítico, o sea, el programa analítico es todo lo que la SEP pensamos que debe contener un programa. Pero no puede caber todo porque sería el conocimiento del mundo. Entonces, podemos decir que el programa sintético es lo faltante. A ver si me explico. Los alumnos dicen, les pongo un ejemplo de una comunidad, que los niños dijeron que ¿por qué el agua se pone verde? En una comunidad donde había una alberca y se fue transformando
Y bueno, ya vimos que el agua, los niños dijeron, queremos saber por qué se pone el agua verde, ¿no? Entonces, a partir de eso, el maestro organiza, junto con los estudiantes que estuvieron de acuerdo en investigar y desarrollar ese proyecto, y empezaron a hacer un codiseño sintético. Eso no lo tiene el programa analítico, eso no lo tiene el programa completo. Por eso les hemos dicho, si quieren usar el del 1917, el del 12 o el de 1810, o sea, no importa, ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque, o una enciclopedia o internet, porque digamos que toda la información que hay en el mundo sería el programa general. Y ese va a ser enriquecido con el programa sintético, porque todo esto que van a ir desarrollando y conociendo los niños y van a aportar, y después de la tercera o cuarta fase del proyecto, socializar ese conocimiento, porque eso es muy importante, que una vez que los niños investiguen y que logren tener ya el producto de la investigación, es fundamental sacar carteles, invitaciones, para que invitemos por lo menos al grupo que está a un lado o al grupo de la otra comunidad, a los padres de familia, para que los niños expresen lo que investigaron, qué investigaron, cómo investigaron, qué aprendieron, cómo aprendieron y qué herramientas y qué les falta por aprender. Entonces, ahí está ese trabajo que tenemos que hacer ahora. Víctor Emanuel García Pérez, ¿cómo incluir a los alumnos con capacidades diferentes a la nueva reforma educativa? Pues para ello siempre uno recurre como maestro a los ejemplos. Hace tiempo tuve una estudiante de pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional que les dijo a sus estudiantes, pues les repartió libros de literatura y una niña dijo, mi libro huele a pan. Y ella, pues un poco los reprimió, porque dijo, no, los libros no huelen a pan. Claro, cuando regresó a la universidad y nos platicó, dijimos, pero tuviste una oportunidad invaluable, porque hubieras dicho, el mío huele a concha, ¿no? Y así huele a bolillo, huele a telera, en fin, cada región tiene el nombre de los panes, ¿no? Y le pregunté, ¿y cómo organizas los equipos? Y ella me decía, no, pues se organizan por equipos, ¿no? Hasta que la interrogué más, ¿pero cómo? Y me dijo, es que el niño con síndrome de Down ayuda con la silla al niño con parálisis cerebral. Y así vamos formando los equipos. Entonces, pues descubrimos una maravilla enorme de la complejidad que hay, pero también la oportunidad. Ojalá que Gaby Bolaños nos esté escuchando, especialista en educación especial, está haciendo ahora su doctorado en la UNAM. Y hay también en la revista Entre Maestros, hay experiencias ya desarrolladas por muchos maestros, y esperemos que también en un nuevo libro que estamos por publicar aparezcan estas experiencias, porque es fundamental, ¿no? La equidad es importante, la integración de estas capacidades distintas, y que ustedes, ojalá que no tengo claro la tesis de esta chica, pero ahí encontró desde la pedagogía, fue construyendo con estos niños una escritura y una lectura. Ya eran niños jóvenes de secundaria, y fue maravilloso para ella ir descubriendo cómo estas niñas y niños son capaces de muchas otras cosas, de dar amor, de dar sonrisa, ser empáticos. Y yo veía la escritura de estos niños, poco se les entendía, pero cuando la maestra leía los textos, verdaderamente arrojaba pues un sentimiento que me forzó a mí la verdad es que
la maestra logró, después de decirles que libros no olían a pan, a construir proyectos con estos niños. Así es que yo creo mucho en que los maestros han desarrollado una gran cantidad de experiencia y lo que hace falta es que los escriban, que los documenten para que tengamos, se amplíe las experiencias en este proceso de transición educativo. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos también un comentario de Mariel Castellanos. Gracias por el aporte, pero debemos predicar con el ejemplo y tener el hábito de la lectura. Importantísimo, ya lo mencionó usted, doctor. Ese es mi tema de hace más de 30 años. Y yo estoy convencido de que la lectura es fundamental. Les voy a mostrar un libro. Este libro, sí. Rostros de la Lectura, Historias de Maestros. Hicimos una investigación de 15 años porque los padres de familia les decían a los niños, ya no leas, te la pasas leyendo puros cuentos, ¿no? Y fuimos indagando entre los profesores cuál era la concepción que tenían de la lectura, ¿no? Y los maestros, la mayoría de los que hablaron o hablan sobre el gusto por la lectura, los que desarrollaron el gusto y el placer por leer, lo descubrieron con los amigos, con las amigas, en otros espacios que no es la escuela. Eso lo descubrió Judith Kalman, que escribe también en este libro, una investigadora muy importante, y me dijo, Roberto, pensé que no iba a encontrar algo nuevo en lectura y escritura. Y resulta que este libro es maravilloso. El problema es que parece que la escuela no desarrolla el gusto por la lectura. Así es que tenemos una tarea enorme, los maestros, de generar espacios dentro y fuera de la escuela, ¿no? Para que la lectura verdaderamente, pero una lectura desde la literacidad, que los niños vean más allá de lo que ven, que a través de videos, a través de juegos y de libros puedan entender el mundo, como decía Freire, para transformarlo. Y eso se requiere un lector crítico, un lector, para eso está la escuela, para que nosotros como maestros le interroguemos, pero hay que leer los textos. Y alguna maestra una vez en un taller le pregunté, ¿cuál ha sido el último libro que leíste? Les pregunté en general a las maestras y una maestra me dijo, yo leí 100 años de soledad. Me llenó de alegría. Y le dije, ¿cuándo leíste ese libro? Hace 25 años, cuando estaba en la normal y me lo dieron a leer por obligación. Entonces sí hay un espacio y una necesidad de que los maestros leamos todo tipo de textos. No digo que el maestro no lee. Ahí hay investigaciones como la de Elsie Rodwell, en donde ha visto que los maestros leen todo el día el cuaderno de los niños, el mensaje que manda la directora, el cuaderno, la cooperativa. El maestro está leyendo todo el día, pero necesita espacio para la formación y espacio también para el placer. Y que no me digan lo que me dijo una maestra, es que yo ya entendí que son esto de los proyectos. ¿Y usted cree que yo voy a dejar de ver mis telenovelas por la tarde para ponerme a leer? Yo le dije, maestra, adelante, no creo que sea el debate, pero la mayoría y la inmensa mayoría de los maestros estamos preocupados y leemos y trabajamos por las tardes para al otro día enfrentarnos con nuestros día a día educativo. Sin duda. Gracias, doctor. Bricia Martínez, excelente exposición, doctor. Muchas gracias. Gracias también por este comentario, a Bricia. Sonia González, ¿cómo quitar la idea, doctor, de que siempre debemos tener presentes libros de texto para orientar el trabajo? Ese es un logro de la Revolución Mexicana, ustedes saben. Mi padre fue maestro rural y fue muy importante los libros.
Yo lo interrogué, una de las primeras investigaciones que hice allá por los años 70, 80, y le decía a mi padre que era esto de la educación socialista. Y él me dijo, es que en los libros de texto venía una imagen del cuerpo humano. Y entonces, pues, otros grupos no les pareció adecuado que se mostrara el cuerpo, ¿no? Pero tomó fuerza los libros de texto hasta los años, principios de los 60, con Adolfo Ruiz, perdón, con López Mateos, que venía del grupo de Vasconcelos, y es un aporte de la Revolución Mexicana. Los libros son maravillosos. A mí me tocó los primeros libros, y me acuerdo el olor, el aroma y la revisión y la lectura, ¿no? Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero, ¿no? Todos estos poemas que nos aprendimos de niños. El libro ha sido fundamental. Pero también es cierto que hoy la tecnología, los medios de comunicación nos han rebasado en muchas cosas. Y entonces se quedó la idea de que los maestros usaran el libro de texto como apoyo, pero pues es terrible a veces lo que ocurre en las escuelas. Hace unos días le pregunté a mi nieto cómo le iba a la escuela y me dijo, abuelo, saco puro 10. Ah, muy bien. ¿Y cómo le haces para sacar 10? Y me dijo, la maestra nos dice, saque su libro de español y ábralo en la página 25. Copien la lección, subrayen lo que no conozcan, lo que no entiendan, vayan al diccionario y busquen y complementen la información. Después me lo traen, me pone 10, imagínese, abuelo, saco puro 10, ¿no? Esas prácticas mecanizadas deben ser desterradas, ¿no? Entonces el libro de texto debe ser un apoyo. Cuando los maestros reclaman que los libros de texto cada vez son más delgados, es por ello, porque ahora hay una gran cantidad de información, hay muchísimas páginas. Ahorita les he mostrado la revista Entre Maestro, que iremos, no sé, más allá de 60 números, en donde los maestros escriben sus experiencias pedagógicas, didácticas. Entonces, yo lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Aida Vargas, me parece, ese es un comentario, me parece buena opción los webinars porque enriquecen nuestros saberes y retomamos y nos apropiamos de estrategias funcionales para aprender con gusto y ser felices en la vida escolar y familiar. Este comentario lo comparte con usted Aida Vargas González. Doctor, pues queremos agradecemos la exposición de su ponencia y sobre todo pues que haya resuelto dudas de nuestro público y para dar una conclusión, un cierre, nos gustaría escuchar su reflexión final, doctor. Sí, nos puede compartir este comentario final. Muchas gracias. Pues si se van con dudas, el objetivo se habrá cumplido, porque de certezas estamos llenos todos los días los maestros y debemos de trabajar sobre la incertidumbre. Siempre llegar, levantarse, llegar a la escuela y hacer prácticas mecanizadas no ayuda a desarrollar la educación. Yo los invito a que sigamos compartiendo, sigamos comunicándonos y pues estamos yendo a los consejos técnicos, muchos directivos, muchos maestros de aquí de la Secretaría, queremos acompañarlos, no a supervisar qué están haciendo en el Consejo Técnico, sino a acompañarnos, hermanarnos, estar un rato felices. La Secretaría de Educación Pública, por medio de nuestra secretaria, nos ha indicado y coincidimos porque ella y nosotros hemos hecho esta actividad de estar junto con los maestros, acompañándonos todos para una transformación profunda y verdadera. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todas las maestras y maestros. Muchas gracias a usted nuevamente, muchas gracias, doctor Roberto Pulido, y gracias a las personas que nos acompañaron
en la transmisión de este webinar tan importante para las y los docentes, así como para toda la comunidad educativa, ya que estamos conociendo las bases con las que trabajaremos de ahora en adelante por la educación en México. Les invitamos a seguir el próximo webinar, el derecho humano a la educación y la revalorización de maestros y maestras como agentes de la transformación educativa y social, que se va a llevar a cabo el jueves 24 de noviembre en este mismo horario, así es que no se lo pierdan. Bueno, también aprovecho para comunicar a nuestra comunidad de docentes Aprende MX que próximamente tendremos contenido exclusivo para ustedes, así es que también les invitamos a que estén pendientes. Muchísimas gracias. Yo soy Julieta Mendoza. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.